Queridos amigos, cuánto me gustaría poder acompañarles hoy en Panamá, en el momento en que se inician los trabajos de este Foro Internacional sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información. Y qué bien dice en el título, Pilares de las Democracias y de las Sociedades del Conocimiento. Sí, porque efectivamente, y esto lo sabe muy bien, quien ha tenido la bondad de escribirme invitándome de UNESCO en San José de Costa Rica, Mildred Corrales, sabe muy bien que precisamente la UNESCO, cuya Constitución contiene los llamados principios democráticos, que son aquellos que, basados en la igual dignidad de todos los seres humanos, proclaman que la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y añade solidaridad intelectual y moral, son los que pueden realmente, como piedras angulares, hacer que se edifique sobre ellas todo el edificio de la genuina democracia. Y es muy curioso que para construir la paz a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, que es la misión de la UNESCO, para poder poner en práctica, no hay que olvidarlo nunca, lo que proclama la Carta en su frase introductoria, la Carta de las Naciones Unidas, dice nosotros los pueblos, no dice nosotros los estados o nosotros los gobiernos, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a las generaciones venideras, se dice, el horror de la guerra. Y para evitar el horror de la guerra a las generaciones venideras debemos construir la paz, y la paz se construye con nuestro comportamiento cotidiano. Un comportamiento que refleje esta educación, es decir, esta capacidad de dirigir nuestra propia vida, que refleje que actuamos en virtud de nuestras propias reflexiones y nunca al dictado de nadie, en una palabra, que no guardamos silencio, que somos capaces de expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, libertad de expresión y acceso a la información. Todos los seres humanos tienen que tener acceso a la información, y esta información no tiene que convertirles en receptores permanentes, tienen que ser receptores y a la vez tienen que ser emisores. Tienen que tener esta capacidad también, no solo de ser testigos de lo que sucede, sino de ser actores de lo que sucede, ser actores, ciudadanos participativos. Sin participación, la democracia es una democracia endeble, frágil, vulnerable. Para que sea fuerte la democracia, tiene que precisamente llevar a la práctica lo que dice el artículo 21, apartado tercero de la Declaración Universal, que todo el poder emana del pueblo, emana de esta voluntad, de esta opinión que tienen los ciudadanos. Y por tanto, nuestros representantes en las democracias auténticas deben ser permanentemente eco de los pueblos. Yo he dicho con frecuencia, hace muchos años, que la democracia es participación. Pero claro, esta participación no solo tiene que llevarnos a votar cada periodo legislativo cuando nos citan en las urnas. Es muy importante votar. Como yo no he podido hacerlo durante muchos años de mi vida, yo soñaba en votar y ahora voto siempre que haya que votar. Pero la democracia no significa solo que nos cuenten cuando hay comicios electorales. La democracia consiste en ser tenidos en cuenta permanentemente por el poder. La democracia no significa ser contados, sino en contar como ciudadanos. Y esto tenemos que reconocer
que está directamente relacionado con esta capacidad de expresión, con saber expresar aquello que sentimos, aquello que pensamos, y con esta participación sí, entonces la democracia se va consolidando y la democracia se hace auténtica. Por eso yo creo que esta reunión, este foro internacional que hoy se celebra en Panamá, es extraordinariamente importante porque además refleja, no podía ser de otra manera, refleja el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO. Fíjense que, como antes indicaba, si es a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación, con lo que tenemos que evitar el horror de la guerra a las generaciones venideras, es decir, con lo que tenemos que construir la paz. Dice el artículo 1 que la UNESCO garantizará la libre circulación de las ideas por la palabra y por la imagen. ¡Qué maravilla! Es decir, que tenemos que garantizar esta libre circulación. El que no haya cortapisas, el que sea irrestricta nuestra capacidad de comunicación y, por tanto, los ciudadanos que tienen que tener acceso también libremente a una información que debe ser fidedigna. Es decir, debe decirnos qué es lo que sucede aún sabiendo que normalmente la noticia nos cuenta lo insólito, nos cuenta lo atípico, nos cuenta lo que no es habitual, que por eso es noticia. Pero el buen periodismo no solo nos dice qué es lo que es atípico, sino que nos deja como telón de fondo para que podamos también sentirnos tranquilos, para que podamos decir, bueno, esto es lo que pasa en un porcentaje muy limitado, porque la mayor parte de los seres humanos viven una vida de esfuerzo, una vida solidaria, van tejiendo con hebras multicolores este fantástico tejido social. Y cuando vemos algún desgarro, cuando vemos alguna herida, tenemos que saber que es circunstancial y, sobre todo, tenemos que saber que puede restañarse y que nosotros podemos contribuir a este proceso que lleve a la salud, que lleve a sanar aquellas situaciones que en un momento determinado han sido patológicas. Qué importante es que haya para una sociedad que tenga una democracia realmente genuina y auténtica, qué importante es que sea basada en el conocimiento. Por eso me parece también que se diga, son los pilares de las democracias y de las sociedades del conocimiento. La sociedad del conocimiento es aquella que es capaz de asimilar la información, es aquella que es capaz de hacer suya la información que recibe y entonces se transforma en conocimiento y se transforma en meditación y se transforma en reflexión y entonces nuestra acción refleja esta decisión propia y actuamos en virtud de nuestros propios pensamientos y no al dictado de nadie. No somos marionetas de nadie, actuamos porque tenemos esta capacidad creadora, esta capacidad de imaginar, de inventar, esta capacidad de sentir y de pensar, que son exclusivas, distintivas de la especie humana. Por eso tenemos que procurar que la información sea fidedigna, es decir, que refleje lo que ha acaecido, que refleje lo que ha sucedido. Y dejamos al lector la capacidad de juzgar por sí mismo. Aunque, como antes decía, es bueno siempre darle puntos de referencia. Y estos puntos de referencia, con frecuencia, tienen que ser puntos de referencia éticos, para que sean asideros, para que nos den también la esperanza de decir, estos desafíos, estas situaciones que a veces son muy graves, pueden superarse porque la humanidad
está dotada en cada uno de sus componentes, cada ser humano único, capaz de crear, capaz de inventar, capaz de actuar de manera autónoma. Me preocupa mucho el que la concentración de medios de comunicación en muy pocas manos puede llegar un momento en que sea más parcial que fidedigna la información que recibimos. Puede llegar un momento en que refleje el pensamiento, la opinión o la ideología o las creencias de aquellos que tienen en sus manos estos medios de comunicación. Y entonces corremos el riesgo de que progresivamente tengamos una sociedad mal informada, es decir, que el conocimiento que adquiere es también un conocimiento sesgado, y también corremos el riesgo de que progresivamente esta sociedad se convierta en receptora, en espectadora, en testigo de lo que sucede, en lugar de ser esta pieza fundamental, activa, protagonista, cada uno de nosotros, de la democracia, para que no solo nos cuenten, sino para que contemos. La participación ha sido siempre un gran problema, y en estos momentos uno de los grandes motivos que hacen que nuestras expectativas cara al futuro sean de cambios esenciales es que podemos, por primera vez en la historia, participar de forma no presencial. Hoy tenemos los medios de comunicación con las modernas tecnologías que nos han llevado primero a conocer el mundo en su conjunto, ser conscientes del mundo en su conjunto. Esto es formidable, porque además nos permite comparar, que es una base ética fundamental. Pero es que además estos medios de comunicación nos permiten, a distancia de 10.000 kilómetros, expresar de forma fehaciente nuestra opinión. Esto es muy importante porque nos permite la participación no presencial. Nos permite realmente convertir la dinámica de la información, del acceso a la información y de la expresión de nuestro parecer como un hecho no solo eventual, periódico de la democracia, sino en una manera prácticamente constante de hacer que los representantes del pueblo sean realmente la voz del pueblo, sean realmente representantes democráticos. Esta participación no presencial hoy la tenemos a través de toda la informática, la tenemos a través también de los SMS, de la telefonía móvil. En una palabra, hoy el foro que trata de la libertad de expresión y del acceso a la información como la base, como el cimiento para estas democracias reales, auténticas, y para la sociedad del conocimiento, hoy sí que ya podemos vislumbrar que en muy pocos años será posible que se fuerce, además, se tienda a liberar a la información de ser prisionera de tan pocas manos. Estas grandes empresas multinacionales que van poco a poco tomando canales de televisión y van tomando la prensa y que van teniendo acceso a informar a la gente de manera, vuelvo a decirlo, que no refleja de manera fidedigna, de forma veraz, lo que ha sucedido, que escribe, porque no solo se describe, sino que se escribe también de una manera parcial, tiene que ser contrarrestada por los principios que emanan de estos grandes asideros éticos y jurídicos como la Constitución de la UNESCO. Tenemos que garantizar la libertad de expresión, porque esta libertad de expresión es la base de una sociedad basada
en el conocimiento real. Y si queremos cambiar las cosas, tenemos que conocer la realidad en profundidad. Si la conocemos parcialmente o epidérmicamente, la cambiaremos parcialmente o epidérmicamente. Pero si queremos cambiar la realidad en profundidad, entonces tenemos que conocerla en profundidad. Queridos amigos, quería únicamente decirles cuánto siento no poder acompañarles, pero al mismo tiempo animarles a que cumplan durante estos días en Panamá uno de los más importantes retos que hoy tenemos planteados, el de este cambio radical a través de una información fidedigna, a través de la capacidad de expresión y de la consolidación de las democracias y de las sociedades del conocimiento, que podamos realizar este gran cambio de una cultura de fuerza y de imposición a una cultura de diálogo, de conversación, de conciliación, a una cultura de alianza, a una cultura de paz. Que podamos también favorecer la transición desde una economía de guerra, 3.000 millones de dólares al día en armas, al tiempo que mueren de hambre. No me canso de repetirlo, más de 70.000 personas, que tenemos ya la urgencia, porque es una vergüenza colectiva, de pasar de una economía que se basa en la guerra y en la especulación a una economía basada en un desarrollo global sostenible, donde podamos, a través del conocimiento de las energías renovables, de la salud, de la producción de agua, porque tenemos hoy ya la posibilidad de hacerlo con energías muy baratas, podemos hacer la desalinización del mar, podemos sobre todo proteger el medio ambiente, podemos producir los alimentos que sean necesarios, no solo para los 6.300 millones de habitantes que vivimos hoy en la Tierra, sino para estos 170, 180.000 habitantes que llegan todos los días y que les tenemos que recibir como se merecen. Tenemos los conocimientos para ello, tenemos que tener las democracias apropiadas para este gran cambio. Un cambio desde una cultura secular de la fuerza a una nueva cultura, la economía, la cultura de la palabra, la economía basada en un desarrollo que permita que sea realidad muy pronto esta base conceptual, que es la esencia misma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la igualdad de todos los seres humanos, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su sexo, sea cual sea su creencia, sea cual sea su ideología. Les deseo unos trabajos muy fructíferos y crean de verdad que espero recibir las conclusiones de este foro internacional, porque, vuelvo a repetirlo, hoy, en estos albores de siglo y de milenio, su contribución a estos cambios radicales, a estas transiciones tan importantes, son absolutamente imprescindibles. Muchas gracias.